Soy el doctor Hugo Aguayo, director fundador del Centro de Diagnóstico por Imagen. El Centro de Diagnóstico por Imágenes fue fundado hace 40 años. Nos dedicamos exclusivamente al diagnóstico de radiología maxilofacial y dental. Tenemos el personal altamente preparado y las máquinas de última generación. Contamos con 9 sedes, 7 en Lima y 2 en provincias. Lo esperamos en nuestras instalaciones. Buenos días, colegas, bienvenidos. Soy la doctora María Teresa Binatea Cuenca de Figueroa, radióloga, parte del equipo de CDI, y siguiendo con el ciclo de conferencias, hoy tocaremos el tema de las anomalías dentarias. Son muchas las anomalías dentarias que podemos encontrar. Estas están clasificadas en alteraciones de forma. En este grupo tenemos a la fusión dental, la geminación, dens invaginatus, dens evaginatus, entre otras. Tenemos alteraciones de tamaño. En este grupo tenemos a la microdoncia y a la macrodoncia. Alteraciones de número, como las piezas supernumerarias y la agenesia. Alteraciones de estructura. En este grupo tenemos las hipoplasias, la amelogénesis y la dentinogénesis imperfecta. Y las alteraciones de posición y evolución. En este grupo está la transposición dentaria, la transmigración, dientes sumergidos, entre otros. El tema de anomalías dentarias es muy amplio, así que en esta oportunidad nos vamos a centrar en el primer grupo. Vamos a desarrollar las alteraciones de forma. Para empezar tenemos a la fusión dentaria. Tenemos este primer caso. Si nos fijamos en las piezas antero-inferiores, nos llama la atención algo aquí en el cuarto cuadrante. Hay una alteración en la morfología coronaria y radicular entre las piezas 4.2 y 4.3. Si bien vemos una fisura que intenta separar ambas coronas, también vemos este puente adamantino, esta continuidad de esmalte que las une. Y la fusión dentaria es justamente eso, la unión de dos piezas. En este ejemplo de un paciente en dentición primaria, cuando estamos frente a un caso de fusión dentaria, si hacemos el conteo de las piezas, vamos a tener una de menos. Entonces aquí contamos, tenemos la pieza 5.5, 5.4, 5.3 y aquí es donde vamos a parar un momento. No tenemos una 5.2 o una 5.1 con una morfología normal. Lo que encontramos es una sola pieza con un ancho coronario y radicular mayor. Además, aquí una pequeña fisura en la zona de fusión de la pieza 5.2 con la 5.1. Incluso si vemos más allá y nos vamos a la fila de las piezas permanentes que están en evolución intraósea, no encontramos el germen de la pieza 1.2. Es muy común que encontremos una anomalía en las piezas permanentes y es que tenemos también una en las deciduas. Lo que tenemos que hacer entonces para detectar una fusión es contar las piezas. Tenemos la 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1 y aquí nuevamente nos detenemos. Hay una fusión entre las piezas 6.1 y 6.2. Si comparamos la corona y la raíz con la pieza 5.1, esta pieza tiene una dimensión mesiodistal mayor, ¿no? Tanto a nivel coronario como radicular. Y aquí también vemos que está ausente el germen de la pieza 2.2. La fusión no solo la vamos a encontrar en piezas erupcionadas, también las podemos identificar desde antes. Vamos a hacer aquí un conteo de las piezas en formación en la arcada inferior. Tenemos la molar izquierda, molar derecha, las dos premolares izquierdas, las dos premolares derechas, y en el lado derecho tenemos el germen del canino y del lateral. Sin embargo, aquí en el lado izquierdo, el germen del incisivo lateral y del canino están fusionados.
tenemos aquí un germen de un tamaño mucho mayor al contralateral, ¿no? Estamos frente a una fusión de las piezas 3,3 y 3,2, lo que nos da este germen con esta dimensión mucho mayor. La geminación es una anomalía que consiste en un intento de división de una pieza dentaria. Por ejemplo, aquí si nos centramos en la pieza 4,8, su corona se ve de una dimensión mayor a lo normal y también vemos este doble contorno coronario. La geminación es el intento de división de la pieza 4,8. En este paciente tenemos algo similar al caso anterior. Si vemos la pieza 3,8, aquí en mayor aumento vemos este doble contorno coronario. Vamos a encontrar incluso alguna literatura que nos menciona que no podemos estar 100% seguros de que se trate de una geminación, de un intento de división de la pieza. Algunos autores van a decir que lo que estamos viendo podría ser un caso de una fusión con una pieza supernumeraria. Es decir, en este caso, en vez de decir que estamos viendo una pieza 3,8 con geminación, podría ser la pieza 3,8 fusionada a una pieza supernumeraria. Esto podría ser debatible, ¿no? Pero es importante que sepamos que también existen estas diferentes posturas en la literatura. Aquí, si nos centramos en la arcada superior, aquí en el sector anterior apreciamos a la pieza 2,2 con un aumento de tamaño coronario. Y si hacemos la exploración tomográfica de este caso, en la vista axial, ahí se nota mejor el doble contorno coronario de la pieza 2,2. En la imagen inferior, en una vista coronal, vemos que cada segmento posee su propio cuerno pulpar. La vista rendering nos ayuda a ilustrar esta anomalía con la presencia de una pequeña línea, esta pequeña muesca, que sería el punto de división, la zona de la geminación. En este caso, rápidamente nos llama la atención la anatomía de la pieza 1,1. Además, también tenemos aquí una pieza supernumeraria, ¿no? Pero aquí tenemos este doble contorno coronario. Explorando mediante tomografía Combin en la vista coronal, vemos este punto de división, la zona donde habría iniciado la geminación. En la imagen inferior tenemos aquí una vista transaxial, vemos la muesca divisoria, la llegada de un cuerno pulpar también a cada mitad. Y la imagen tridimensional que nos ayuda a orientarnos mejor en la morfología que está teniendo esta pieza 1,1. Este es el último caso de geminación. Si examinamos rápidamente la panorámica, seguro les llama la atención la morfología de la pieza 1,1. La vemos de un tamaño mucho mayor a su contralateral y también tiene esta especie de talón cuspidio. Vamos a ampliar este caso con tomografía Combin. Aquí vemos la imagen en una vista tridimensional. Si la resaltamos, podemos hacer aquí la comparación con la pieza 2,1. Tiene también aquí en la cara vestibular la pequeña muesca que señalaría la zona de la división. Si nos vamos hacia su cara palatina, ahí, y nos empezamos a sumergir en los planos, encontramos que presenta este talón cuspidio que emerge de su cara palatina, como si fueran dos piezas en una. Y ahí tenemos para hacer una comparación desde una vista palatina tanto de la pieza 1,1 como de la 2,1 que está presentando esta anomalía. En una vista coronal vemos que cada segmento presenta
su propio cuerno pulpar. Otra anomalía de forma es el diente cónico. También lo vamos a encontrar con el nombre de diente en clavija. Se va a caracterizar porque es una corona de tamaño pequeño cuya forma es cónica, como su nombre, o con forma de grano de arroz. Y es más común encontrarlo en los incisivos laterales superiores, justo como en el presente caso. Si vemos a la pieza 2.2, tenemos una corona con un tamaño disminuido y con una forma conoide. Algunos autores piensan o consideran al diente cónico como una anomalía de tamaño, junto con la micro y la macrodoncia. Si bien el diente cónico presenta un tamaño disminuido, está acompañado también de una anatomía diferente. Por eso es que lo estamos colocando dentro del grupo de las anomalías de forma. En este paciente, si nos enfocamos en la arcada inferior, nos llama la atención seguramente en primer lugar la persistencia de las piezas deciduas de la 7.1 y la 8.1, quizás por una agenesia de sus sucedáneas, y también la forma conoide de los incisivos laterales. Este otro caso, aquí lo reconocemos más rápido. Tanto el incisivo lateral superior derecho como el izquierdo tienen esta corona de tamaño disminuido y de forma cónica. De ahí su nombre, ¿no? Diente cónico o enclavija. Esta anomalía es muy común. El dens invaginatus, o también llamado dens indente, diente dentro de otro diente, ocurre cuando hay una invaginación del esmalte. El esmalte hace un pliegue hacia la zona de la cámara pulpar. Aquí podemos ver este pliegue que está haciendo el esmalte hacia la zona interna. Esto llega a comprometer a veces no solo la corona, sino también llega hasta la porción radicular. La morfología de la pieza se va a ver alterada con este repliegue piriforme de los tejidos coronarios hacia la cámara pulpar. Esta anomalía es casi exclusiva de los incisivos laterales superiores. Es como si la fosa del cíngulo se profundizara hasta la porción interior del diente. Es importante su detección, ya que estas piezas son más propensas a lesiones cariosas que avanzan rápidamente, llegando a comprometer la pulpa. Esto sin necesidad de tener una cavidad coronaria amplia, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, esta gran lesión. Incluso podemos tener, como este caso especial, dos invaginaciones en el mismo diente. En este paciente, ya lo podemos identificar rápidamente, lo presenta de forma bilateral. Estos incisivos laterales con esta morfología característica, con este repliegue de esmalte. Aquí tenemos una pieza supernumeraria en el sector anterior superior, canino supernumerario lateral. Y es justamente esta pieza supernumeraria la que está presentando el dens invaginatus. Aquí se va a ilustrar mejor. Si nos fijamos en la pieza 2.2, se nota aquí claramente cómo hay un repliegue adamantino hacia el interior de la pieza. Si bien habíamos dicho que esta anomalía era casi exclusiva de los incisivos laterales, en este ejemplo lo encontramos en los incisivos centrales. Aquí podemos ver cómo se dibuja claramente esta invaginación del esmalte hacia el interior de la pieza, en ambos centrales. Este caso, bilateral también, vamos a desarrollar este caso con tomografía. Aquí vemos las piezas con su morfología característica.
Y aquí en esta reformación tridimensional vamos a ver que a simple vista no notamos alguna anomalía en los incisivos laterales. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a una vista transaxial. Nos vamos a ir sumergiendo en los planos hasta llegar, en este caso, al incisivo derecho y encontrar el repliegue adamantino. Ahí podemos ver esta densidad de esmalte que está introduciéndose a la pieza. Ahí si lo resaltamos podemos verlo mejor. El esmalte que se introduce, se invagina. Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado izquierdo. También lo vamos a llevar a una vista transaxial para reconocer la invaginación. Ahí podemos ver esmalte que está invaginado en la pieza. Si no lo notamos claramente, vamos a hacer nuevamente un barrido en otro plano. Aquí, si hacemos un barrido en esta vista axial de caudal acefálico, es decir, desde los bordes incisales hacia apical, vamos a ver que hay estructura de esmalte dentro de la corona, como la vemos ahí. Seguimos avanzando, vamos a ver que este incluso se va a continuar con un cuerno pulpar. Aquí, tanto en la vista coronal como en la vista transaxial, vemos esta comunicación de la invaginación con un cuerno pulpar. Es importante que hagamos notar esto porque estas piezas son muy susceptibles a un avance rápido y una muerte pulpar temprana en caso una lesión cariosa se iniciara aquí en la zona del cíngulo. Si tenemos el dens invaginatus, también tenemos el dens evaginatus. Es lo contrario, es la evaginación del esmalte que va a dar lugar a un tubérculo o a una cúspide accesoria. La más frecuente se va a dar a nivel palatino, de incisivos o caninos, como en este caso, que si nos centramos aquí en la arcada superior, vemos una evaginación en la pieza 2-2. En casos como este, que es de gran tamaño, se les llama también cúspide en garra. Aquí tenemos otro caso de menor tamaño, también en la pieza 2-2. En estos casos lo podemos llamar talón cuspideo. Esta es una reformación panorámica. Este es un caso que lo vamos a desarrollar con tomografía. Y en este paciente estamos encontrando un dens evaginatus en el incisivo central superior derecho. Aquí, en cuanto al tamaño, no hay una diferencia significativa entre ambos incisivos centrales. Pero si giramos la pieza para ver su cara palatina, aquí podemos ver esta gran cúspide en garra en la cara palatina de la pieza 1-1. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a llevar la pieza para tenerla en una vista transaxial. Aquí nos sumergimos en los planos y vamos a notar que esta evaginación del esmalte está recibiendo su propio cuerno pulpar. Tiene una prolongación de la cámara pulpar que está llegando hacia esta zona. Por lo que si en caso se quisiera eliminar o seccionar esta evaginación, debemos contemplar la necesidad de un tratamiento conservador o si no un tratamiento de conducto.
En esta vista axial, vemos cómo el esmalte se evagina hacia la cara palatina, llevando consigo una extensión de la pulpa. Aquí si vemos una representación tridimensional, podemos compararlo con el incisivo contralateral. Y aquí lo que se apreciaba en el video. En esta vista transaxial, vemos esta llegada de una prolongación de la cámara pulpar hacia este segmento. Si por motivos de estética o en caso impida una correcta función se decide darle tratamiento a esta anomalía, es necesario hacer este tipo de estudio para evitar exponer a la pulpa en el intento de la sección de este tubérculo. Otra evaginación que es común es la que se produce en los premolares, que la vamos a ver como una cúspide o un tubérculo en el centro de su cara oclusal. Como aquí, este paciente lo tiene presente aquí en la pieza 4-5. Sin embargo, en este caso, el motivo de consulta de este paciente fue dolor a nivel de la pieza 3-5. Al hacer el estudio tomográfico, encontramos que tanto la pieza 3-5 como la 4-5 tienen una prolongación del cuerno pulpar en proximidad a la superficie oclusal hacia este dens evaginatus. La identificación de este dens evaginatus es muy importante, ya que estas piezas son propensas a una exposición y muerte pulpar temprana debido a la abrasión que van a generar las fuerzas masticatorias, que van a ir desgastando poco a poco esta evaginación hasta provocar una exposición y una lesión apical. En este caso, un caso especial, tenemos en el mismo paciente un dens evaginatus en el incisivo lateral superior derecho y un dens invaginatus en el incisivo lateral izquierdo. El odontoma dilatado es una entidad poco frecuente. Se podría decir que es la expresión máxima de un dens indente, porque la invaginación ocupa prácticamente toda la raíz. La literatura menciona que son más comunes en los incisivos laterales. Sin embargo, en este caso lo estamos encontrando en una tercera molar superior. Si hacemos un barrido en esta vista tangencial, desde lateral a medial y nos ubicamos en la posición de la pieza 2-8, a medida que vamos a ir profundizando en los planos, vamos a ver cómo esta invaginación del esmalte es profunda, ocupando casi toda la pieza. Vemos aquí tejido de esmalte invaginado en toda la pieza, dándole esta anatomía diferente. De igual forma, si hacemos un barrido en esta vista coronal, desde posterior a anterior vemos las terceras molares de ambos lados y a medida que vamos avanzando, la invaginación del esmalte se hace cada vez más grande y evidente. La raíz se ve protuberante, dilatada, ¿no? Como dice su nombre. Sin embargo, el término odontoma es incorrecto porque no se trata de un tumor. Esta es una anomalía un poco común. En la página web del centro tenemos publicado, además de este caso, un caso adicional de odontoma dilatado. La dilaceración es una curvatura anormal de la raíz. Se va a caracterizar porque va a haber una alteración en la dirección normal radicular, como la que tenemos aquí. Si nos centramos en el tercer cuadrante, vemos como la raíz de esta tercera molar inferior sufre una marcada dilaceración hacia distal. En este segundo caso, también lo vemos en la tercera molar
Vemos cómo sus raíces están curvadas hacia distal, formando casi un codo. La etiología de las dilaceraciones es idiopática y en algunos casos estas dilaceraciones, estas curvaturas, van a impedir la erupción de la pieza o de piezas vecinas también. Este paciente con tratamiento de ortodoncia, de repente están teniendo problemas con la alineación del incisivo lateral superior derecho, está ligeramente mesioangulado, pero esto es debido a la dilaceración que está presentando el incisivo central. Esta curvatura hacia distal está impactando con el tercio apical mesial de la pieza 1-2 y no le permite conseguir el eje ideal. Aquí nuevamente una tercera molar. Si nos fijamos aquí en el cuarto cuadrante, esta tercera molar inferior derecha está semi-incluida y con ambas raíces con una dilaceración muy marcada hacia distal. En caso se esté planificando la extracción quirúrgica de esta pieza, es importante analizar la disposición de las raíces. En este caso, quizás sería necesaria una odontosección. En este paciente, si nos enfocamos en el segundo cuadrante, vemos esta segunda premolar superior izquierda con esta doble curvatura. Este tipo de dilaceración se le llama en tipo bayoneta, por la semejanza que tiene con este tipo de arma, esta doble curvatura. El taurodontismo es una alteración de forma que se caracteriza por la presencia de una cámara pulpar alargada y raíces cortas. Si nos fijamos en la pieza 1-7, vemos que su cámara tiene una dimensión cefalocaudal mayor que la molar continua. Aquí también en la pieza 2-7 encontramos esta apariencia de raíces cortas. Si hacemos una comparación entre las molares inferiores del lado izquierdo, el piso de la cámara de la pieza 3-7 está muy por debajo comparado con la pieza 3-6. Aquí, si nos centramos en el cuarto cuadrante, la pieza 4-7 tiene la apariencia característica de una pieza con taurodontismo. Una extensión profunda de la cámara pulpar hacia la porción radicular, lo que resulta en esta cámara alargada y en conductos radiculares cortos. Podemos encontrar taurodontismo en piezas deciduas también. Incluso existen algunas clasificaciones que nos permiten determinar el tipo como hipotaurodontismo, meso e hipertaurodontismo. Esto mediante una serie de mediciones. Es más frecuente en los molares, pero también lo podemos encontrar en premolares, como en este caso. Tanto la segunda premolar inferior izquierda como la derecha presentan esta anomalía. Al taurodontismo también se le suele encontrar asociado a síndromes o en pacientes que presentan fisura palatina. La hipercementosis es una aposición excesiva de cemento que puede comprometer toda la raíz o parte de esta. Esta anomalía produce una forma piriforme a las raíces de la pieza que lo sufre. En este caso, en este paciente, si nos centramos en las premolares inferiores, notamos que tanto la pieza 3-5 como la 4-5 presentan sus raíces un poco bulbosas por hipercementosis. La etiología, la causa de la hipercementosis es idiopática, pero algunos autores lo relacionan con la edad y otros señalan que es resultado de fuerzas oclusales aumentadas. En este paciente podemos verlo aquí en el canino inferior del lado derecho.
tiene estos abultamientos en las zonas laterales. La densidad de la dentina y el cemento son semejantes, pero en algunas ocasiones podemos notar la diferencia y podemos identificar la magnitud de la hipercementosis. Por ejemplo, aquí, si afinamos la vista, podemos notar el contorno radicular que presentaba la pieza originalmente. Y todo el resto representaría la hipercementosis. En esta otra pieza también. Este es el contorno original de la pieza y todo el resto sería la hipercementosis. Es importante reconocer esta anomalía, sobre todo en casos donde se planea hacer exodoncias, como en este caso. Definitivamente esta no sería una extracción simple. Las perlas de esmalte, como su nombre lo dicen, son pequeñas estructuras esféricas de esmalte que se encuentran cerca de la zona de bifurcación en las piezas. Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos en la pieza 4.8, notamos esta pequeña imagen radiopaca de forma redondeada, proyectada cerca a la zona de bifurcación, con una densidad similar a la del esmalte. Tenemos aquí el último caso. Si nos centramos en el segundo cuadrante, notamos también esta pequeña imagen radiopaca redondeada, proyectada en el tercio cérvico-radicular mesial de la pieza 2.8. Vamos a hacer una ampliación de este caso con tomografía. Aquí si hacemos un barrido en axial, yendo desde caudal a cefálico, es decir, desde incisal hacia la zona apical de las piezas, vamos a encontrar múltiples piezas de esmalte que no habíamos podido divisar mediante la radiografía panorámica. Aquí la estamos teniendo por mesial y distal de la pieza 1.8, aquí también en la pieza 1.7 y por mesial y distal de la pieza 2.8. Aquí en la vista coronal nos damos cuenta que estas perlas están orientadas tanto hacia la tabla vestibular, hacia la zona palatina, incluso en la misma zona de bifurcación. La importancia clínica de la identificación de las perlas de esmalte es que impiden que el ligamento periodontal se adhiera adecuadamente a la pieza en esas zonas. Esto va a favorecer el desarrollo de una enfermedad periodontal. Aquí en estas vistas tangenciales podemos ver justamente el ensanchamiento del espacio para el ligamento periodontal en estas zonas, rodeando la estructura, un ensanchamiento. Por último, estas imágenes renderizadas nos ayudan a ilustrar didácticamente la ubicación y la densidad del tejido de esmalte que compone estas estructuras. Densidad de esmalte y las ubicaciones que están presentando estas perlas, cerca a las zonas de bifurcación. Les agradezco mucho su atención, espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Muchas gracias y buenos días.